El título de esta enseñanza en Romanos capítulo 15, del 14 al 21, es Todo lo he llenado del Evangelio. Esta es una expresión de Pablo, el apóstol Pablo, pero debería ser una expresión nuestra también. Pablo es un ejemplo para nosotros, para que nosotros de alguna manera determinemos en lo más profundo de nuestro corazón que todo nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, nuestra manera de trabajar, como esposo, como esposa, como esposos, como padres, como hijos, los suegros, los hermanos, en el trabajo, en la escuela, como vecinos, como ciudadanos, en todos lados, mis amados, podemos llenarnos del Evangelio. ¿Qué es Evangelio? Son las buenas noticias que Dios tiene para ti, que Dios tiene para mí. Imagínate si nosotros nos llenamos de esas buenas noticias. Son las buenas noticias de salvación. Son las buenas noticias de que Dios, a través de la Escritura, nos da vida eterna y nos llena de una serie de promesas. Hay muchas promesas. Cuando nosotros estamos en Cristo podemos estar seguros que no nos va a faltar ninguna cosa porque Dios va a suplir todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Podemos saber que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, absolutamente todas son hechas nuevas. Podemos estar seguros que a los que amamos a Dios, todas las cosas, aunque te parezcan torcidas, te van a ayudar a bien. Todo está perfectamente controlado, presupuestado en el mismo Evangelio. En esas mismas noticias está un esquema de vida para que nosotros como creyentes podamos conducirnos de la mano de Dios, y no es lo mismo caminar de la mano de Dios a caminar solos. Porque solos, mis amados, tenemos una serie de tentaciones, pensamientos, actitudes, vicios, hábitos, costumbres, formas de hablar, formas de tratar a los demás, pero estas formas regularmente no son las mejores ni para nosotros ni para las personas que nos rodean. Y lo mal que hacemos nosotros, los malos pensamientos que tenemos nosotros, las malas acciones que tenemos nosotros, los hábitos inapropiados, contaminan no solamente nuestra vida, sino contaminan a las personas que muchas veces más amamos. Entonces la exhortación es que nosotros todo lo llenemos del Evangelio. ¿Y cuál es el objetivo? Inspirarnos, mis amados, en la obra del Espíritu Santo, así como lo hizo en la vida de Pablo, lo puedo hacer en tu vida y lo puedo hacer en mi vida, para cumplir con gozo. El Señor tiene una serie de instrucciones y nosotros en medio de este mundo podemos cumplir con esas instrucciones, podemos tener ese estilo de vida. El cristianismo no es una religión, es una forma de vivir. Y en esta forma de vivir, sin importar la situación, nosotros podemos gozarnos porque sabemos en quién estamos creyendo, quién está dentro de nuestro corazón y en quién estamos confiando y todo lo que dice su palabra en favor nuestro. Porque la palabra de Dios en todos los sentidos siempre habla en favor tuyo y en favor mío. Desde el principio Cristo se despojó de esa forma de Dios para favorecernos. La palabra favorecer es gracia inmerecida. Es un favor que ni tú ni yo merecíamos, sin embargo Dios nos favorece, nos envuelve de esa gracia y a través de esta gracia no solamente nos transforma. Y si alguna persona te compartió del Evangelio, tú puedes, de la misma manera como esa persona te compartió el Evangelio, compartir estas buenas noticias con otras personas. De eso se trata la Escritura. La gran comisión de llenarlo todo a través del Evangelio. Llenarlo todo. Llena tu hogar del Evangelio. ¿Y esto cómo? A través de la gracia de Dios. No es que tú digas, lo saco de mi bolsa, lo tengo, hago un cheque y lleno el... No. Esto, mis amados, esto viene de Dios. Esto es algo sobrenatural. El favor de Dios nos capacita para hacer muchas cosas que por nuestra fuerza,
por una voluntad férrea que nosotros podamos tener, no las vamos a lograr. No vamos a lograr las cosas que la palabra de Dios dice si nosotros actuamos simplemente con una voluntad férrea. La Biblia dice que no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Y por eso, mis amados, la gracia de Dios es fundamental en la vida del creyente. El apóstol Pablo, en el capítulo 20 de Hechos, versículo 24, dice la Escritura, pero de ninguna cosa hago caso. Él estaba enfocado completamente en el Evangelio. Cuando nosotros nos enfocamos en el Evangelio, no quiere decir que ya no trabajes, no quiere decir que ya no convivas con tu familia, que no convivas con tus hermanos, que no desarrolles de una manera correcta tu paternidad, que no dejes de ir a la escuela, o dejes de estudiar, o dejes de prepararte, o dejes de divertirte. Pero en términos generales, tu prioridad, lo que realmente te guía y te dirige, a lo que le haces caso, es a lo que dice Dios en su palabra. Sin importar lo que digan las noticias, sin importar las ideologías, sin importar las malas amistades que te dicen y te incitan a situaciones, el ejemplo que tenemos del apóstol Pablo es que él de ninguna cosa hace caso. Ni siquiera estima preciosa su vida para sí mismo, es decir, ya no vive para sí, él vive para los demás, siguiendo el ejemplo de Cristo. Nosotros debemos aprender a despojarnos de ese peso, a despojarnos de ese yo y aprender a vivir por los demás. Vive para tu esposa si eres un hombre casado. Vive para tu esposo. Vive para tus hijos. Vive para tus hermanos. Vive para la gente. Haz todo el bien que tú puedas por los demás, mis amados, porque la salvación no es por obras, pero esto es un acto, simplemente es una manifestación de que la gracia de Dios y la palabra de Dios está renovando tu vida. Es una evidencia de que realmente la palabra de Dios no nada más la oyes, sino que la practicas. Y él decía, con tal que acabe mi carrera, con gozo. Él sabía que tenía una carrera y una meta, llegar a Cristo, verlo cara a cara, estar en su mesa. Tenemos una promesa que no se compra con oro y con plata, que es la vida eterna. Y el misterio que recibí del Señor Jesús, todo lo que no conocemos de Dios, todos sus misterios aquí está. No hay manera que tú digas que conoces a Dios si desconoces su palabra. La única manera de conocer a Dios es conociendo su palabra, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Es decir, que todo esto se refleje, se manifieste. No en un acto teatral, que te pongas a actuar y pongas a hacerte cosas que en tu vida haces, ¿no? Y nada más quieres quedar bien con alguien y alguna cosa por el estilo. Es un estilo de vida, mis amados. Es una forma simple y llana de vivir que aprendimos de Cristo, que aprendimos de su palabra. Y en Habacuc capítulo 2 versículo 4 dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Toda esta tierra, mis amados, se está llenando de la palabra de Dios. Pocas personas no saben de Jesucristo hoy en día, a través de las redes sociales, a través de todas las plataformas de internet, pues ahora es más fácil. Antes era caminando en burro, en camello, en los tiempos de Cristo. Ahorita es mucho más fácil. Y para recordar un poquito lo que habíamos visto hace 8 días, podemos recordar que la palabra de Dios nos exhortó a recibir a los demás como Cristo mismo nos recibió. Escucha bien, mi amado, nosotros no somos absolutamente nadie para rechazar a la gente. Tú no sabes cuáles son las personas que Dios ha elegido. Por esa misma razón,
nosotros tenemos que compartirles el Evangelio. Pero sin importar que las haya o no las haya elegido, nosotros estamos comprometidos a manifestar amor por esas personas. Porque finalmente, hagan bien o hagan mal, nosotros no somos jueces. El Señor es el que va a juzgar. Y si te han hecho algo esas personas, dice la Escritura, que de la misma manera en la que Él te perdonó, también los perdones tú. Cristo es nuestro ejemplo. Cristo es el estándar de vida. Cristo es la persona y la imagen, la única persona e imagen con la cual tú y yo debemos de compararnos. Y en ese momento tú vas a dejar de criticar a otros. Porque si tú te comparas con Cristo, pues te vas a dar cuenta de tu tamañito y el tamaño de Cristo. Entonces en ese momento pues tú dejas de ver los defectos de los demás porque tú ves los propios delante de tu Señor. Dejas de murmurar, dejas de criticar. Y la verdadera unidad de la iglesia, mis amados, está fundamentada en la gracia. O sea, tú puedes unirte en tu matrimonio, puedes unirte con tus hijos, puedes unirte familiarmente, puedes tener una unidad aquí como creyentes y fuera de esta congregación con otros creyentes de otras iglesias, fundamentado en el favor de Dios. No es algo que tú digas por méritos o esfuerzos humanos. La unidad en Cristo es porque el amor de Cristo nos constriñe, nos une, nos pega, nos ayuda a ser mueganito. Y esto es algo maravilloso, mis amados, porque la unidad es parte de los principios establecidos en la Escritura desde los inicios. Recuerda que Cristo acogió a los débiles, a los pecadores y a los enemigos de Dios, que nosotros éramos éramos débiles, éramos pecadores, éramos enemigos de Dios, estábamos en las tinieblas y de ahí Cristo nos rescató para llevarnos a su luz admirable. Cada uno de nosotros, mis amados, como creyentes, somos llamados a tener una aceptación franca y total y honesta con la familia, pero también con la iglesia, que también es tu familia. Y esto es bien hermoso porque podemos ir como fuimos al retiro de matrimonios hace un par de meses, como los chicos que fueron al campamento allá a Saltillo hace unas semanas. Y aunque no conozcas a las personas de otra congregación, luego te identificas. Hay una unidad, hay una aceptación. Hay algo diferente a cuando tú conoces a otra persona de otro lugar, de otro sitio que no tiene que ver nada con el Evangelio. Porque tú y yo, mis amados, fuimos creados y salvados, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Cristo vino a ser siervo de los judíos, ciertamente, para mostrar la fidelidad de Dios y la fidelidad de las Escrituras, porque las Escrituras hablaban de todo esto. La salvación definitivamente se inició con los judíos, pero desde la eternidad estaba diseñada para el no judío, que en la Biblia se denomina como gentil. Gentil es toda aquella persona no judía. Y nosotros somos gentiles, es de acuerdo a la Biblia. No somos judíos. Y la salvación llega para nosotros. Y es un enorme, enorme privilegio. Y la promesa que se le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, y en general al pueblo de Israel, nos muestra que esas mismas promesas, y en esas mismas promesas, y en esa misma salvación, tú y yo habíamos sido elegidos por Dios para estar en este lugar, para estar en este momento, escuchando la palabra de Dios. Si abrimos la Escritura, mis amados, ahí en Romanos capítulo 15, versículo 14, tuve oportunidad de compartir, me parece que el jueves, aquí con los padres de familia de la escuela, y se me hizo interesante este versículo para tomarlo como base de lo que yo compartí, un devocional pequeñito. Dice: pero estoy seguro de ustedes, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad
llenos de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse los unos a los otros. Pablo está hablando a la iglesia de Roma. No los conoce personalmente, pero guiado por el Espíritu Santo de Dios, y por todas las noticias y por todo lo que se oye, sabe que estas personas tienen determinadas características muy específicas. Número uno, son personas llenas de bondad. Y qué hermoso, mi amado, que Dios te catalogue y te califique como una persona bondadosa, como una persona, un hombre o una mujer lleno de bondad. Porque esto se refiere a un carácter moral excelente. Tu moral te permite aborrecer el mal, pero al mismo tiempo te permite amar la justicia. Aborreces el mal y amas la justicia. Y estas actitudes, mis amados, solamente por el Espíritu Santo de Dios se pueden manifestar de manera práctica en la vida de un creyente verdadero. Esa bondad es un fruto que el Espíritu Santo desprende de la vida de una persona cuando esa persona tiene una comunión correcta con Cristo y con su palabra, y esta palabra ha venido renovando, y en lugar de ser una persona odiosa, una persona iracunda, celosa, contenciosa, peleonera, etcétera, es una persona bondadosa. Y en esta actitud siempre tú vas a buscar el amor o el bien para el prójimo. Esto es bonito, esto es hermoso porque ya no cabe el resentimiento, ya no caben las acepciones, ya no caben las diferencias. Tú buscas amar simplemente porque el amor de Dios fluye, tú eres un conducto de ese amor de Dios, Dios es amor y tú eres ese conducto de ese amor de Dios, y puede manifestarse francamente, abiertamente, la bondad que Dios ha depositado en tu corazón. Esto es por gracia, no es un mérito personal. La bondad es evidencia de la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Si tú abres la Escritura en Gálatas 5:22, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Qué más? Bondad. Bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero te habla de la bondad como un fruto del Espíritu Santo de Dios. Luego la palabra de Dios también nos refiere que estas personas de Roma, de la iglesia de Roma, por lo que manifestaban, por las noticias que había, por la revelación del Espíritu Santo a la vida de Pablo, eran personas llenas de conocimiento, es decir, conocían la Escritura, conocían la palabra de Dios. Y este conocimiento, ¿en qué consiste el conocimiento? Es la comprensión práctica de la verdad. Tú escuchas la verdad, tú escuchas la palabra de Dios, tú lees la palabra de Dios y rápidamente tú sabes cómo y dónde debes de aplicarla. El Espíritu Santo te recuerda, sabes que tienes resentimiento con esta persona. Aborreces a esta persona. Aborrecer es no querer ver a alguien. Y el Espíritu Santo inmediatamente te revela, te muestra, y tú sabes que debes de cambiar con la ayuda de Dios tu conducta para esa persona. Entonces es una comprensión práctica de la verdad. Tú sabes cómo ponerla por obra con la ayuda de Dios. Y esto se deriva de una sana doctrina, es decir, una sana enseñanza. No hay mejor enseñanza que la palabra de Dios, como lo estamos viendo ahorita. Estamos viendo una parte, esto que estamos viendo del conocimiento es una parte del versículo 14 del capítulo 15 de Romanos. Y lo estamos nada más desmenuzando. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3, dice: y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, a Jesucristo, y a tu Hijo, a Dios y a tu Hijo, a quien tú has enviado. En eso consiste la vida eterna. Conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él envió.
Y no lo podemos conocer, reitero, si no pasamos tiempo con la palabra de Dios. Ahorita estamos conociendo algunas facetas de todo esto que dice la Escritura, precisamente a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios. Este conocimiento sirve para muchas cosas, por supuesto, y la Biblia, bueno, pues no acabaríamos de hablar, pero me gustaría que abriéramos la Escritura en Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Este conocimiento, mis amados, dice, para que sean consolados sus corazones. La palabra de Dios siempre va a producir consuelo, es decir, fortaleza, confort. Aunque estén las cosas mal, la palabra de Dios te va a consolar de tal manera que vas a tener paz. Mi paz te dejo, mi paz te doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Entonces, uno de los propósitos fundamentales del conocimiento es para que sean consolados. Las promesas, la salvación, lo que esperamos en Cristo, nos consuela, por supuesto. Y luego sigue diciendo, unidos en amor. El conocimiento de la palabra de Dios te permite unirte en amor con las personas que se te dificultan para unirte en amor. Pero Dios es amor y Dios tiene la capacidad de unirse con esas personas a las que tú aborreces, a las que no les quieres hablar, a las que no quieres perdonarles. Pero luego ignoramos que Dios, y nos olvidamos que Dios tiene el control absoluto y que tú puedes ser un vínculo y tú no sabes si Dios quiere usarte a ti como un vínculo para llevar ese amor de Dios, esa verdad de Dios, esa sana doctrina de Dios, esa consolación de Dios a esas personas. Estas dos cosas de ser consolados y unidos en amor, dice, hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento. El entendimiento, a través del conocimiento, va a dar plenitud a tu vida. Vas a estar pleno, vas a estar completo, vas a estar lleno. Vas a dejar de tener dudas. El entendimiento te permite caminar y conducirte de manera correcta. Tus pensamientos son diferentes. Ya no tienes tu mente, ahora tienes la mente de Cristo. Y no quiere decir que tú ya no pienses. No quiere decir que te vuelvas un robot. No quiere decir que simplemente estés como adoctrinado y ya pierdas todo tu estilo y tu personalidad. Dios no quiere hacer eso en tu vida. Dios quiere poner simplemente su mente, porque tus pensamientos no son sus pensamientos, ni tus caminos son sus caminos. Y así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los caminos y los pensamientos de Dios que los tuyos. Es muy sencillo. Es muy obvio poder entender todos estos principios. Después de alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Aquí lo vamos conociendo. Lo que en muchos años en mi persona y seguramente en la tuya también fue un misterio y cosas que no podías entender. Hoy, después de cierto tiempo de estar leyendo, de estar oyendo la palabra de Dios, de estar asistiendo a la reunión, podemos entender esos misterios, esas cosas que no nos habían sido reveladas. Dios paulatinamente va revelando amorosamente a tu vida cada detalle en lo que tú y yo tenemos que ser transformados. Dicen, quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto habla, la sabiduría es más allá de la inteligencia, porque la sabiduría es la aplicación en la vida de este libro. Esto es más sabio que la inteligencia más monumental, más extraordinaria. Y luego si pasamos rápidamente a 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 19, y luego el versículo 5, podemos ver que este conocimiento nos va a ayudar para, dice, manteniendo la fe y la buena conciencia. El conocimiento te va ayudando a seguir confiando en la palabra de Dios, porque ves que la palabra de Dios se cumple.
Tú vas conociendo a Dios, vas conociendo su fidelidad, vas conociendo cómo se cumple su palabra, y ese conocimiento, mis amados, va produciendo fe, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, y también al mismo tiempo buena conciencia, porque cuando tú y yo vivimos conforme a este libro, nuestra conciencia está libre. No estamos así con remordimiento de conciencia, no estamos considerando, hijo, aquí no estoy haciendo esto, estoy haciendo esto mal. Pero cada vez que tú te opongas a lo que la palabra de Dios te dice, tú estás impidiendo que el Señor siga perfeccionando la obra en ti. Estás impidiendo y rechazando la plenitud que Dios quiere poner en tu vida. Pues el propósito de este mandamiento, versículo 5, es el amor nacido de corazón limpio. Este conocimiento o el conocer a Dios como propósito es el amor nacido de un corazón limpio. Un corazón que no tiene nada de qué avergonzarse, que puede predicar la verdad, que puede ver a los ojos a la gente, de buena conciencia, porque no hay nada que te esté presionando, y de fe no fingida. No venimos aquí con una carita bien sonriente y durante la semana tuvimos el lado oscuro del evangelio en casa. Así es. Y sí, o sea, el lado oscuro del evangelio, vienes aquí con tu mejor carita y hasta bañado y bañada, ¿no? Todo esto, mis amados, esta bondad y este conocimiento, de acuerdo a la Escritura, les daba la capacidad de poder amonestar a los demás. ¿Qué significa amonestar? Advertir, instruir, exhortar con firmeza y amor, por supuesto. Tú exhortas con firmeza, pero también con amor, buscando corregir, buscando edificar. Esto es una amonestación, mis amados. Pero tiene que haber una combinación entre el conocimiento y la bondad, no pueden estar separadas, porque esto es lo que nos da la capacidad delante de Dios y la capacidad dada por Dios para exhortarnos en comunidad entre creyentes. O sea, yo no tengo ningún inconveniente en que alguna persona de ustedes en cualquier momento me haga alguna observación o me diga alguna cosa en donde yo puedo mejorar. Por supuesto que pues yo quiero mejorar. Y de esta manera también lo podemos hacer en la familia. No es agarrar a bibliazos a la gente, pero es una actitud progresiva de acuerdo a la Escritura para que todos nos vayamos renovando al conocimiento de Cristo, que vayamos siendo transformados. Nosotros todos tenemos esta responsabilidad de alentar y fortalecer a los otros creyentes, inclusive a los no creyentes que les predicas el Evangelio, conforme a la palabra de Dios. Esto, mis amados, por supuesto, siempre son recursos divinos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 dice, porque toda la Escritura, toda, es inspirada por Dios. Todo esto es inspirado por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sean enteramente preparados para vivir de manera correcta. Eso es la Biblia. La palabra de Dios es viva y es eficaz, o sea, da vida, es eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, donde están mis emociones, mis pensamientos, mi intelecto, lo parte. Hasta partir el alma y el espíritu y las intenciones de mi corazón, que no siempre son las mejores. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Eso es a lo que fuimos llamados. Y por eso podemos amonestarnos. La Biblia dice ahí en 1 Pedro capítulo 4 versículo 11,
Dice que si nosotros hablamos o ministramos, lo hagamos conforme a la palabra de Dios. Somos llamados para hablar, pero conforme a la palabra de Dios, no tus ideas, no tus pensamientos, sino la misma y la pura palabra de Dios, que tiene la capacidad de renovar a cada uno de nosotros y renovar al incrédulo y renovar al creyente. Pero tiene que haber un equilibrio entre el conocimiento y el amor. Sin bondad o sin amor, el conocimiento simplemente es letra, enorgullece. Tu acervo intelectual se desarrolla y crece y eres muy culto y te vuelves un filósofo, pero no sirve de nada. De verdad no sirve de nada tener conocimiento. Pero sin conocimiento, la bondad o el amor se vuelve ingenuo, porque no tienes conocimiento. Y todo tu amor no tiene un sentido específico de parte de Dios, toda esa bondad. Puedes hacer obras de caridad, puedes hacer muchas cosas, pero no tiene sentido si no tiene una plataforma bíblica. Cristo es la base de toda nuestra enseñanza. Él es el fundamento, Él es la roca. De ahí podemos sobreedificar. De ahí sobreedificas tu persona, de ahí sobreedificas tu matrimonio, de ahí sobreedificas a tu familia, nos sobreedificamos como iglesia. Pero el conocimiento y la bondad en equilibrio nos permiten amonestarnos mutuamente. Colosenses 3, capítulo 16. Fíjate lo que dice la Escritura: la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Dios nos exhorta a que ella misma abunde o haya abundancia en mi corazón. Porque la Escritura dice en Proverbios que sobre toda cosa guardada o por sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana o brota la vida. De la abundancia del corazón hablará tu boca. El poder de la vida y de la muerte están en el poder de tu lengua. La Biblia dice que de toda palabra ociosa que sale de tu corazón, porque dice que de tu corazón salen los adulterios, las fornicaciones, todo este mal sale de tu corazón, porque ahí lo tenemos anidado, lo tenemos atesorado, porque nos gusta vivir carnalmente. Y en Romanos 14, 19 habíamos sido exhortados en domingos anteriores aquí que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Siempre busca estar en paz con todos los hombres. Y busca esta mutua edificación. Si tú te reconcilias con alguien o te llevas bien con alguien, con quien no te querías llevar bien, eso te edifica a ti. No nada más lo estás edificando, ahí le hice el favor, te lo haces primero tú. Porque ya puedes relacionarte con libertad, mis amados. Versículo 15 de Romanos 15. Mas les he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerles recordar por la gracia que de Dios me es dada. Pablo reconoce, por supuesto, el conocimiento y la madurez de las personas a las que le está escribiendo, y nosotros podemos tener cierto conocimiento y cierta madurez a través de lo que hemos podido aprender simplemente en Romanos, pero hemos aprendido muchos libros de la Escritura y han sido compartidos con franqueza y con audacia. Pero Pablo quiere recordar estas palabras, porque sabe que todos nosotros como creyentes, igual los de Roma, fácilmente podemos descuidar esta comunión, este conocimiento, o podemos olvidarnos en algún momento dado y desviarnos del camino.
porque hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es muerte y destrucción. ¿Te parece bien? ¿Crees que es lo correcto? Y empiezas a actuar así y hasta discutes y peleas tu argumento. Pero la Biblia dice que derribes todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y Pablo el apóstol les recuerda que todo esto que ellos tienen, esa bondad, ese conocimiento, esa capacidad de poderse amonestar los unos a los otros, no es nada personal, sino es la gracia de Dios derramada en ti y derramada en mí, así como fue derramada en la iglesia de Roma en los tiempos del apóstol Pablo. Y él se los está repitiendo, se lo está reiterando. En Filipenses 3:1, la segunda parte, dice: a mí no me es molesto escribirles las mismas cosas. O sea, a él no le importa repetirles lo mismo, estas mismas cosas, pero para ustedes es seguro. Porque muchas veces decimos: ay, eso ya me lo sabía. Ahora, no es que tanto sepas, sino que tanto practicas. Porque el conocimiento, como lo vimos anteriormente, nada más enorgullece. ¿Qué tanto practicas? El amor es el que edifica. El amor es el que construye en tu interior. El amor es el que te permite desarrollar esas características, esos atributos de Dios, ese carácter de Dios en favor de otros. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 12 y 13. Por esto, yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan. Y estamos confirmando en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarles con amonestación. O sea, Pablo está consciente que mientras que él esté con vida y tenga la oportunidad de ser un siervo de Dios a través de la gracia, él siempre va a tener el anhelo y el deseo de advertir, de amonestar, de sugerir, de exhortar a otros para que podamos caminar perfectamente bien de la mano de Dios. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículos, la segunda parte del 9 y del 10 al 15 dice: la palabra de Dios no está presa. No está presa la palabra de Dios. La palabra de Dios es libre y hace libres. Me hizo libre, te hace libre. Nos libera del pecado, nos libera de la maldad, nos libera de los pensamientos equivocados y errados que tenemos. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. ¿Qué tanta tolerancia tienes hacia las personas? ¿Qué tanto soportas? ¿Qué tan paciente eres? ¿Qué tan benigno eres con la gente? Ve cuánto te ha soportado Dios. A mí me ha soportado, bueno, vergonzosamente me ha soportado años, pero yo no sé tú. ¿Qué tanto soportas a la gente por amor a los escogidos? Si Dios les tiene amor a esos escogidos, si tú no sabes que son escogidos, el Señor te llama a soportarlos. Es algo que no quisiéramos, que queremos que nos soporten, pero no queremos soportar a otros. Pero fíjate muy bien, dice: para que ellos también obtengan salvación. Tú eres salvo. Manifiesta esa salvación con actitudes correctas de parte de Dios, como el Señor, que no tuvo acepción de personas, no hizo acepción de personas a pesar de ti y a pesar de mí. Todas tus fallas y todas las mías, Él las pasó por alto. Él las cubrió, Él fue propicio. Él las cubrió con su sangre, nos limpió de todo pecado. Y esta salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, pues ten la seguridad que vas a reinar con Él. Si le negamos, Él también te va a negar. Si eres infiel, fíjate muy bien, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Le dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. ¿Cuántos creyentes se la pasan
perdiendo el tiempo inútilmente contendiendo con palabras, con argumentos, con razonamientos, con puntos de vista, queriendo cambiar al otro, queriendo que la otra persona haga exactamente lo que tú dices y haga exactamente como tú piensas. Si quieres que la otra persona cambie, muéstrale a Cristo en tu vida. Cambia tú primero. Muéstrale a Cristo en tu vida. Estas palabras, mis amados, ociosas y contenciosas, dice que para nada aprovechan y son simplemente para perdición. Te pierdes en tu vana palabrería. Y dice la Escritura, como se los dije hace rato, de toda palabra ociosa darán cuenta los hombres en el día de juicio. O sea, a Dios le importa lo que hablas. Estás como ametralladora sobre alguien en tu casa, diciendo, criticando, censurando, juzgando esto, y así como cuchillito de palo. La Biblia habla de la mujer que es como goterita constante. Las mujeres están graduadas en esto. Dice que no es cierto, pero no tiene marido. Pero Dios no se equivoca, mis amados. Nosotros solemos no tratarlas como a vaso frágil, somos rudos, somos ásperos con ellas. O sea, Dios no se equivoca. Y dice la Escritura que la mujer es como goterita constante. Y dice que es mejor comer en un rincón verduras que buey engordado y con mujer rencillosa. Entonces, bueno, esto lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Y no es machismo, no es en contra así del feminismo, ni el machismo ni el feminismo deben de existir. Las dos están mal, los dos son extremos. Aquí existe el amor, la amonestación, la bondad, el cariño propio, la palabra de Dios, la obra del Espíritu Santo, la salvación, la gracia, la misericordia, todo esto. Tenemos mucho más. Recuérdales esto exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Versículo 16 de Romanos 15. Para ser ministro, o sea, esta gracia de Dios es para ser ministro. Esa gracia de Dios que tienes tú, esa gracia de Dios que Dios deposita sobre todo creyente, que no la merecemos, pero sin embargo la deposita, es para ser ministros, es decir, ser siervos, servir a los demás. La grandeza del reino, dice, el que quiera ser grande entre vosotros, aprenda a servir a los demás. Es algo que tenemos que aprender, porque lo más natural, nos gusta que nos sirvan. ¿Estamos de acuerdo? Eso nos gusta. Nadie diga que no, nos gusta que nos sirvan. Pero en el Señor nos manda a servir. Si para ser ministros a esta gracia de parte de Dios es para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, es decir, a los no judíos. Tenemos un mundo de personas a las cuales les podemos hablar de Cristo, ministrando el Evangelio de Dios, dice la Escritura. Es decir, con la palabra de Dios tú les sirves a esas personas. A los no judíos, conocemos pocos judíos, la mayor parte de nosotros. Pero a los no judíos tenemos ahí un mundo, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles, los no judíos, sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Fíjate qué hermoso es esto. Tú y yo no somos judíos. La pregunta es que si nosotros estamos siendo esa ofrenda agradable. ¿Se acuerdan que la Escritura dice en Romanos 12:1? Dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo y agradable a Dios.
Pero nosotros no queremos ningún tipo de sacrificio personal. Queremos que los demás se sacrifiquen por nosotros, pero nosotros no queremos sacrificarnos en nada. Y para hacer una ofrenda agradable a Dios, nosotros tenemos que vivir en sacrificio, viviendo la palabra de Dios. Pero esto no quiere decir que te va a ir mal. Es que cuando nosotros pensamos que tenemos que servir a otros, que tenemos la palabra sacrificio en nosotros, el sacrificio de veras es el de Cristo. El sacrificio tuyo por los demás es que tú ames a tu esposa como Cristo amó a su iglesia. Que la esposa respete a su marido. Que tú la trates como a vaso más frágil. Que tú reconozcas que tu varón es la cabeza de tu casa, no es más que tú, pero es la cabeza, es el responsable de tomar las decisiones finales. Pero Dios es un Dios de orden, no tiene posesiones y no tiene lugares. Y la palabra de Dios nos dice que con esto los gentiles pueden ser ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo, es decir, apartada para ser perfeccionada. Nosotros fuimos apartados en algún momento dado por Dios y por eso estamos aquí. Porque es un proceso de santificación, es decir, al estar escuchando repetidamente la palabra de Dios, ¿qué va haciendo Dios? Renovando tus pensamientos, por lo tanto renueva tus actitudes, renueva tu forma de actuar, tu forma de ser para con Dios y para con los demás. ¿Y dónde debes de empezar? En tu casa. No seas así como un ¿cómo dice lucería? ¿Cómo? Ya se ¿Cómo? Candil de la calle y oscuridad en tu casa. Ahora todo esto, mis amados, es por la gracia de Dios que nos fue dada. Por esa gracia, el apóstol Pablo es ministro de Jesucristo a los gentiles, y puede llevar también la palabra de Dios a los gentiles. Allí en Hechos, en el capítulo 9, se nos cuenta la conversión de Pablo. Dice, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Él ya había sido elegido por Dios con este propósito. En Romanos capítulo 11, versículo 13, nos cuenta la escritura que Pablo era conocido como apóstol de los gentiles. Tenía funciones sacerdotales y funciones para proclamar el evangelio. Las funciones sacerdotales es ponerte delante de Dios a favor de los hombres. ¿Por cuántas personas en tu familia tienes que interceder? ¿Cuántas personas que tú conoces dentro de tu gremio familiar o laboral conoces que no están viviendo el evangelio como tú quisieras o como Cristo quisiera, porque no se trata de nosotros? Y en lugar de criticarlos, tú les muestras el evangelio con tu vida. ¿Tú crees verdaderamente que Dios se equivoca cuando te dice esto? Si eres un reflejo fiel de la imagen de Dios, ¿no crees que es la mejor manera de combatir tu lucha con todos los antagónicos que tienes con esas personas? ¿Tú crees realmente que Cristo se equivoca cuando te dice que tú seas un reflejo fiel de su imagen? Que muestres a Cristo, que vivas a Cristo, que pienses como Cristo, que actúes como Cristo. Mis amados, acuérdate de algo: las armas de tu lucha no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Pero como esto significa servir y someterse al evangelio, pues tu orgullo brota y entonces ya no quieres. Tu altivez sobresale y dejas de lado la mansedumbre. Tu soberbia reluce y dejas de lado la humildad. Y no puedes hacer esto. Y por eso el Señor Jesús te dijo: aprende de mí a ser manso y humilde de corazón y vas a hallar descanso.
Romanos 15, 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Después de todas estas cosas que el apóstol Pablo está haciendo con la iglesia de Roma, con los romanos, creyentes que están ahí en esta parte del mundo, él dice que no tiene absolutamente nada de qué gloriarse, sino todo lo que se pueda gloriar es en Cristo Jesús. Él sabe perfectamente bien que la gloria y la alabanza son para Dios. Que los logros personales no son estrellas o no son trofeos para su vitrina, sino se regocija porque la fuente y el poder de su ministerio es la gracia que Cristo derrama sobre su vida. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 31 dice: el que se gloría, gloríese en el Señor. Y ahí mismo en 1 Corintios 15, 10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Está hablando el apóstol Pablo de sí mismo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, él no se está colgando méritos personales. Él no está diciendo: ay, qué bonito soy y qué bueno soy y cuánto me quiero. No está diciendo nada de esto. Él está consciente que sus logros son exclusivamente por la gracia de Dios. Lo que Dios puede hacer en tu vida, de todo lo que hemos venido escuchando, no es en esfuerzo humano, es por la gracia de Dios. Si no tienes estos logros, pídele a Dios con un corazón humilde que derrame su gracia sobre tu vida. Porque todo talento, todo fruto y todo don es gracia de Dios. No viene de ti ni de mí. Cada logro ministerial o cada logro personal es para dar gloria a Dios y reconocer la obra de Dios en tu vida. Nada más. Dios obrando en tu vida. Por eso, mis amados, debemos de cultivar el contentamiento, ese contentamiento santo, y alegrarnos que somos instrumentos en las manos de Dios. Versículo 18 de Romanos 15. El apóstol Pablo aclara que no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de él, para la obediencia de los gentiles. Si los no judíos se convirtieron al evangelio, se convirtieron a Cristo y aparte son obedientes, si tú eres obediente a la palabra de Dios, es gracia de Dios. Es el favor de Dios en tu vida. Es Dios renovando tus pensamientos, transformando tu corazón y por lo tanto manifestando a través de tu vida otras actitudes diferentes a las que tú tuviste. Es gracia de Dios. Él no osaría hablar sino simplemente lo que Cristo ha hecho en él. Dice, para la obediencia de los gentiles. Después de la predicación, después de la enseñanza, después de la lectura, la palabra de Dios nos renueva, nos transforma. Pero cuando tú obedeces, ¿sabes por qué fue? Porque escuchaste con sumisión. ¿Reconoces la autoridad de la palabra de Dios en tu vida? Y te sometes a ella sometiendo tu orgullo, tu altivez y tus puntos de vista y tus opiniones. Te los guardas, los arrugas y como un Kleenex sucio lo tiras a la basura. Y dices, nada de esto me sirve. Todos los que escuchamos el evangelio y llegamos a obedecer en algo, es gracia de Dios. No es que tú seas muy pipiris nice o la última coca en el desierto y wow, sorprendes a los demás porque eres bien obediente. Es la gracia de Dios derramada en tu vida. Es resultado de escuchar atentamente, y eso que escuchas, como lo vimos hoy en el discipulado, escuchar con atención la palabra de Dios. Si tú le sumas el sometimiento a lo que escuchaste, te garantizo que tu vida va a ser como la luz de la aurora,
que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Ahí en Romanos capítulo 1, versículos del 5 al 6, dice: por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe de todas las naciones. La palabra naciones también se refiere a gentiles, por amor de su nombre, entre los cuales están ustedes llamados a ser de Jesucristo. Él está hablando de manera general a la iglesia de Roma. Tú no segregues, porque tú no sabes quiénes son salvos. Tú manifiesta, deja que Dios haga el trabajo en ti para que tú seas una obra viva del Evangelio. Aquí por eso dice que esto es, ¿cómo se hizo todo esto? Con la palabra y con las obras, es decir, con tu estilo de vida, tu testimonio, tu forma de ser, tu forma de actuar, la vida que proyectas, lo que ven los demás. Y esto, mis amados, requiere dos elementos. Primeramente, predicar el Evangelio, predicar la palabra de Dios con fidelidad. Biblia, Biblia más Biblia. Y nuestra vida va a reflejar lo que decimos. No nada más lo dices y no reflejas absolutamente nada. Debe haber coherencia entre lo que compartes y la vida que tienes. Imagínense, yo fui una persona en extremo mal hablada. No sé cuántas décadas tengo, por la gracia de Dios, que no digo ni una sola grosería. Pero imagínense que cualquiera de ustedes, aquí afuera en la tienda, me oyen decir alguna mala palabra así, un insulto, o en el coche, que yo voy en el coche y les digo de la mamá de alguien. No sería coherente, es absurdo, pero muchas veces así nos conducimos y nos decimos cristianos. Eso es vergonzoso. Puede haber potencia de señales y prodigios, sí, porque Dios es fiel. Y hay milagros maravillosos de personas que no había remedio, situaciones, hasta enfermedades, aunque Dios no está comprometido a sanar a todos, ni siquiera cuando Él estuvo en la tierra. Pablo mismo estuvo enfermo, Timoteo estuvo enfermo y no fueron sanados. Y hay varios en la Escritura que fueron enfermos y no fueron sanados. Porque esto es por su sola potestad. Y esto es simplemente por el poder del Espíritu Santo, a través de todo lo que ha llenado el Evangelio. La palabra de Dios llena todo de tal manera que, bueno, esto se vuelve algo maravilloso. Versículo 20 de Romanos 15. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo yo hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Mis amados, a las personas que tú les predicas no son tuyas. Esta congregación, aunque yo sea el pastor de esta congregación, no es mía. Yo tengo una responsabilidad en esta congregación y tengo una responsabilidad sobre cada ovejita, sobre cada familia. Pero todos ustedes, junto con otras congregaciones que son de Cristo, reitero, son de Cristo. Tengo una función, pero soy tan humano, tan normal, tan simple como cualquiera de ustedes, con una responsabilidad nada más. Y que la gracia y la misericordia de Dios me acompañen, porque si no, no se puede hacer absolutamente nada. Por eso en 1 Corintios capítulo 3 del 6 al 8, el apóstol Pablo dice que él plantó, pero que el crecimiento lo da Dios. Que uno planta, otro riega, pero Dios es el que da el crecimiento. Y eso es lo que debemos de saber. Dios es el que da el crecimiento. No es una competencia. No es una competencia en número. Cada vez que tú tengas la oportunidad de compartir el Evangelio con alguien, predica la palabra de Dios, porque te transformó tu vida, te cambió para bien. ¿Por qué no la compartes con otros y los invitas a que escuchen la palabra de Dios y que se reúnan?
Todos mis amigos de allá atrás, agradezco a Dios que estén aquí. Les pude compartir apenas, creo que el jueves o no sé qué día, y están aquí, pero son de exportación, porque son de Toluca, vinieron de Toluca. Pero seguramente en Toluca hay donde se puedan congregar. Si quieren venir, son bienvenidos. Pero igual no sé qué tan fácil sea estar viniendo. Pero están las puertas abiertas. Pero no es obediencia, no es competencia. A ver en qué lugar hay más gente. No estás compitiendo con nadie. Se trata de obedecer nada más. Se trata de seguir a Cristo. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y nosotros somos labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Decía Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica tu vida y la de otros. Nunca olvides de la gracia y no te puedes separar de la palabra de Dios y de la persona de Jesucristo. Último versículo, versículo 21 de Romanos 15. Sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. El proceso del evangelismo, mis amados, de compartir la palabra de Dios con otros, desde los tiempos de Pablo, ha continuado hasta los días de hoy y va a seguir continuando, va a seguir haciéndose hasta que Cristo venga por su iglesia. Pero ¿cuál es tu encomienda de parte de Dios? ¿Cuál es la encomienda que Dios te da? Predica el evangelio. Pídele al Señor que te dé gracia para poderlo hacer. Conoce la Escritura. Dile al Señor que llene tu corazón de bondad, de conocimiento. No vas a conocer a Dios si tú no tienes devocionales personales. La Biblia se está empolvando en tu casa. Es un libro viejo y es la palabra de Dios y lo tienes ahí arrumbado. Y lo sacas a lo mejor nada más los domingos, pero ni lo abres, nada más lo traes aquí para que alguien traje Biblia. Todo lo que estoy leyendo en la semana lo saqué de mi Biblia. Mi Biblia está marcada, subrayada por todos lados. Y saco un apunte. Yuguito, que está allá en medios, lo pasa en la computadora. Ya que lo pasa en la computadora, cambiamos de color y subrayamos algunas palabras, oraciones o frases. Y luego él me la pasa a este aparato que le tuve miedo por años, pero pues no me ha fallado. Y aquí sigue y pues leo re bien. Y aunque no lea, casi el mensaje lo tengo en mi corazón, porque como estás meditándolo durante la semana, pues casi con abrir la escritura y ver el versículo, puedes saber exactamente qué es lo que te dijo Dios y qué es lo que le quiere decir también a la gente. Lo mismo que me dice a mí, también lo tiene para ti. No hay acepción de personas. Probablemente yo tenga más compromiso de a lo mejor pasar más horas con la palabra, más tiempo en oración, quizás sí, eso yo creo que es normal, pero tú luego no quieres pasar ni media hora con el Señor y te pones a hacer todas tus cosas y el Señor pasó de noche, ni siquiera te acuestas y ni gracias diste por los alimentos cuando te sentaste en la mesa. Vamos a orar.